Crazy right now, your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy. Hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a... ¿Les parecen conocidas algunas de estas situaciones? ¿O quizás hayan estado ustedes en alguna de esas? Para nosotros, la rumba LGBT es algo medianamente normal, pero ¿sabemos cómo empezó en Colombia o más o menos en Bogotá? Si no, déjenme les cuento. Antes de empezar este video me gustaría dar crédito a dos tesis en las que encontré la mayoría de información sobre este tema tan interesante. La primera de Juan Leonardo Bello Rodríguez llamada Tras las huellas del arco iris, y la segunda de David Leonardo Portillo de León llamada ¿Eres de ambiente? Para empezar, los primeros datos que se encuentran de grupos de homosocialización en los 50 son respecto a dos grupos. El primero del grupo La Cuquera y el segundo, un grupo de discusión de poesía, teatro y literatura de la biblioteca Emmanuel Munier. Se cuenta como al final de los 70 los primeros bares, por decirlo así, no eran precisamente bares sino casas en los que se reunía un grupo particular llamado Los Felipitos. Los Felipitos era como se les conocía a un grupo de homosexuales de clase alta que se reunían en estos espacios pues a tener sus reuniones, a tener fiestas, a socializar. Y más adelante fue en los 70 donde los primeros bares empezaron a conocer. Dentro de ellos uno que se llamaba Arlequín, a donde para poder ir tenías que ir con alguien que conociera el bar o que te recomendara. En estas tesis se habla cómo la policía y los dueños estaban como en ciertos acuerdos, porque en ese entonces ser homosexual era un delito que se pagaba con cárcel. Como hemos venido hablando, en los años 80 fue que se empezó a mover la revolución homosexual en Colombia de la mano de León Zuleta y Manuel Belandia, y así empezaron a aparecer un poco más de bares. Bares como Piscis, Safari, Disco Fuego, Calles de San Francisco, entre muchos otros, por lo general ubicados en el centro, en Chapinero, localidad que a partir de los 80 se convirtió en el epicentro LGBTI de la ciudad. Y aún así, con la aparición de estos bares, la comunidad gay todavía tenía problemas encontrando espacios de homosocialización por las leyes en contra de la homosexualidad. Entonces se encontraban otras formas de seguir conectándose con ellos, como la voz a voz, o dejando sus números en los teléfonos públicos, o poniendo sus beepers, o apartados aéreos para que los conocieran o como para conocer otras personas. Esta era la forma como se conocían en ese entonces. Nosotros tenemos Grindr. Además de estos métodos de socialización, cuentan las personas que cuando los policías hacían redadas a los bares gays, se llevaban a las personas de allá, los llevaban afuera de la ciudad, los bañaban con agua fría, los maltrataban físicamente y luego los dejaban allá pues sin pertenencias, obligándolos a que se volvieran caminando a pie. Y aunque en el 82 fue la primera marcha gay en Bogotá, la persecución de la policía en los bares era aún muy constante. Lugares como Pantera Roja, el Arlequín, Alex, la Tasca Santa María, Fígaros y el Polo eran lugares clandestinos a los que te invitaban o se conocían únicamente porque alguien te hablaba de ellos. Dime cómo era eso. Igualmente importante para tener en cuenta de la aparición de estos primeros sitios es que estaban relacionados a la industria del sexo. Entonces la mayoría aparecieron en el centro de Bogotá, no por nada diferente, sino porque allá era donde se movía más la industria del sexo en la época de los 80s y los 70s en Bogotá. Otro dato importante es que los primeros espacios en donde habían como recolección de encuentros homosexuales era un teatro del centro, donde ahora quedaba el Teatro Embajador, y el Parque Nacional, que era como lugares donde los gays se encontraban para conocer. If you know what I mean. A finales de los 80 los primeros videos empiezan a aparecer. ¿Qué es un video? Un video es un lugar donde las personas se conocían para tener encuentros sexuales. Ahí es donde aparecen el video de la 42 y video Manhattan. Y mientras el centro era el lugar donde era el epicentro de los lugares de encuentros gays, y lo que hoy es conocido como Chapinero era el lugar donde se encontraban lugares de travestis y transgéneros. Se dice que para este entonces los bares tenían ciertos códigos
para ingresar o para cuando decía que venía la policía, como ciertas luces, ciertas palabras, ciertas cosas que se decían con las personas de la entrada, como para saber que no fueran policías o como para saber que un policía iba a venir. Las mujeres lesbianas por su lado empezaron a dejar huella en la capital en los años 80, en gran medida a bares como Noches de Luz en el barrio Restrepo, El Estuche en la 80 con 14 y Magia y Encuentro en la 13 con 11. Lamentablemente para las mujeres trans la historia era diferente y relegada al trabajo sexual en varias partes de Bogotá, como en las afueras del cementerio Apogeo en el sur o en el barrio Santa Fe en la localidad de Los Mártires. En la década de los 90, más específicamente en el 96, luego de la segunda marcha de la comunidad en Colombia, empezaron a aparecer más bares, tanto así que se creó un fanzine o apareció un fanzine llamado Ambiente, que se deletreaba AMB, donde se comunicaban como estos negocios, como para tratar de hacer una unión de comunidad, porque no era solo como un calendario de negocios, sino que también tenía información importante de salud y como de otras cosas. En los 90 empezaron a surgir más lugares porque la gente empezaba a demandar un poco más de estilos de rumba según sus gustos, y así empezaron a aparecer más bares como Blues en la 86, Bianca en la 70, Lujuria en la 18, Safari en la 73, Zona Franca en la calle 74, y así fueron apareciendo más bares, dentro de los que se recuerda mucho a Zona Franca por su pomposidad y porque habían eventos con travestis, con drag queens. Se conocía por un evento que se llamaba Miss Universo Gay. Es como que más o menos Zona Franca era lo que es Teatrón para nosotros ahorita. Creo que tiene una relación, tengo que buscar. Al sur de Bogotá, al final de los 90, al principio de los 2000, también empezaron a aparecer los primeros bares LGBT en zonas de bares ya existentes como la Primera de Mayo y el Restrepo. Dentro de estas dos tesis encontré que uno de los bares más recordados o conocidos importantes de Bogotá era llamado Calles de San Francisco, reconocido por sus shows un poco más bien atrevidos y porque la gente que iba allá o volvía o nunca volvía a ir a las calles de San Francisco. En la tesis Eres de Ambiente se cuenta cómo en Bogotá al final de los 90 habían más o menos 90 espacios de homosexualización en Bogotá. ¿Pueden creerlo? En el año 2002 abrió Teatrón, discoteca de la que por su gran tamaño, calidad de sus espectáculos y referencias constantes en varias fuentes, se puede decir que es emblemática de la rumba gay de la capital. Esto es un video para que recordemos que hay personas que han ayudado a construir la historia de nuestra comunidad y que les debemos mucho. Como por ejemplo las personas que fueron las primeras en crear los espacios de homosexualización. Yo recuerdo que cuando yo estaba más joven, habían varios espacios que ya hoy no existen, como Kabú, como Blues, como Tokio, como Mandala, como El Mozo, como Romeo, me acuerdo de Romeo, como el Chachá, que el Chachá pues no era gay, pero pues allá íbamos los gays. Y espacios nuevos que se han abierto también, como pues Sauna, que ya está cerrado, pero fue buenísimo mientras abrió, como las fiestas de Oh My Drag, como Teatrón en cierta parte, como muchas fiestas que empiezan a crear y muchos espacios que empezamos a tener y que nosotros damos por sentado que tiene importancia toda la historia de los espacios que se fueron creando primero para que nosotros hoy disfrutemos de ellos. Así que como siempre les invito, 1, a ser buenos con el prójimo, 2, a invitarme a salir a bailar cuando esto todo pase porque me hace mucha falta, y 3, a vernos en el próximo video. Los quiero, nos vemos en el próximo video.